Familia querida, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una hermosa semana, que estamos nuevamente juntos, continuando con nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Esta semana con el título Lograr lo impensable. Y como tanto quería, estamos llegando al centro especial. Quería ya llegar al capítulo 53 de Isaías. Y estoy feliz porque justamente de ese capítulo vamos a hablar ahora. Oremos al Señor para que Él nos guíe, nos ilumine en este estudio especial de la escuela sabática. Oremos. Padre, te damos gracias por tus cuidados. Gracias por tu inmenso amor, gracias por la manera como tú conduces nuestras vidas. Gracias por habernos protegido. Sin duda, muchos de nosotros estamos siguiendo los protocolos para evitar los contagios o el contagio, y tú nos has protegido. Y Señor, sin duda hay muchos otros que han estado enfrentando los embates de esta pandemia, que tú puedas, si los has sanado, Dios, darles fortaleza para que se recuperen completamente. Dios de los cielos, el mundo está sufriendo, pero nosotros tenemos un Redentor, un Salvador, y estamos confiados en Cristo Jesús. Bendícenos al repasar esta lección. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, mi gente linda, imagínense, ya estamos en la lección número 10. Y por supuesto, avanzando en los capítulos, hemos llegado ya al capítulo 50. Vamos a repasar un poquito el capítulo 52 y también el 53. ¿Ok? Vamos a hacerlo entonces. Vamos a empezar dando unas vislumbres. Ya el profeta Isaías nos está introduciendo de lleno al capítulo por excelencia, donde se muestra, como lo dije anteriormente, al Eved Yahvé. Eved, siervo sufriente, Yahvé de Jehová. Entonces, vamos a buscar un poquito el capítulo 50. Recuerden ustedes que en el capítulo 49 algo ya se decía con relación al Mesías y a su sufrimiento, pero también a la gran obra de reconciliación que el Mesías haría con el mundo. Tal vez haríamos bien ver esa obra en el capítulo 49, los versos 6 en adelante. Dice, verso 5 en adelante: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Aquí está hablando del siervo de Dios, que vas a ver que va a ser el siervo sufriente, refiriéndose a Jesucristo. Verso 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Cristo fue nuestra luz en medio de esta oscuridad, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, aquí estamos hablando de Cristo como el Redentor que dará su vida por todo el mundo, por todo aquel ser humano, todo aquel ser humano que haya nacido en esta tierra y que nació en pecado como nosotros, con esta naturaleza caída. Cristo será su Redentor. Así ha dicho Jehová, verso 7, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Dice Juan que Cristo murió por todos para justificar a todos. Todos no gozan del privilegio de su justificación. ¿Por qué? Porque deben creer en Cristo. Ahora dice, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió.
Esto que ya en el capítulo 49 Isaías nos estaba explicando, nos estaba mostrando, introduciéndose, lo hace desde el capítulo 1 por supuesto, pero introduciéndose ya a estas partes mesiánicas, evangelísticas, ya Él nos va mostrando el maravilloso don del cielo, la gracia de Dios que viene como redentor al mundo. Y entonces por eso el verso 13 decía: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Bueno, todo esto ya en el capítulo 50 Isaías empieza a explayarse, y así va yendo hasta el capítulo 53, que es el centro. Te leo un poquito del capítulo 50. Dice a partir del verso 4 en adelante. Mira cómo se ve la obra de Cristo, el Mesías, aquí de una manera tan clara. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aquí tenemos al Cristo orante, al Cristo que busca la presencia de su Padre, y su Padre llena de sabiduría este niño que ha ido creciendo en gracia para con Dios y los hombres. Dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. El siervo que obedeció a Jehová de una manera maravillosa. Cristo Jesús haciéndose obediente en todo. Satanás no tenía absolutamente nada que decir de Jesucristo con relación al pecado. Entonces, mira el verso 6. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mesaban significa arrancaban mi barba. ¡Wow! El mismo profeta nos está mostrando este sufrimiento palpable que después Mateo 26:67 y Marcos 14:65 corroboran de lo que le hicieron a Cristo Jesús. Mira lo que dice, vuelvo a leer: di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que mesaban, me arrancaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias, y nota lo que dice ahora, y de esputos, de la saliva, la escupida de los que hicieron esto con Jesús. O sea, está mostrándonos la profecía del sufrimiento y está preparándonos, porque cuando lleguemos a Isaías 53 esto se hace mucho más claro. Dice entonces, verso 7: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Aquí está la firmeza del Mesías, la firmeza de Cristo, el Salvador que nació para morir, el sueño de morir por cada uno de nosotros, de enfrentar ese sacrificio sustitutorio. Y ahora dice: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¡Ja! Tremendo, tremendo. No hay nadie que pueda parar al siervo de Dios, que ha venido para hacer algo maravilloso. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Pero Él persevera en su plan de salvación. Verso 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Todo este mesianismo maravilloso, esta buena noticia, este evangelio que está revelándonos a nosotros, engrandece el nombre de Jehová
Y por eso nosotros debemos ser agradecidos y tenemos que tener una actitud de adoración y agradecer a Dios porque Él no nos dejó solos, porque vino el sustituto, vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo vamos a ver mucho más de cerca. En el capítulo 51 yo subrayé algunas cosas que tienen que ver con los que reciben el beneficio de la salvación que Dios está ofreciendo. Ya dice el verso 51, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Esa es la actitud, y esa es la actitud del remanente. Los que buscan a Jehová, buscadle mientras puede ser hallado. Busca a Jehová. Y entonces dice, en el verso 4 del capítulo 51, dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cristo es la ley personificada. Cristo es nuestra justicia. Cristo es la luz que ilumina al pueblo de Dios. Verso 5 dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. ¡Wow! Maravilloso. Dios está preparando todo para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Dice el capítulo 51, verso 6, en la parte final dice, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, Cristo quien nos justifica, nos santifica y nos glorificará. Cristo para siempre. Y ahora fíjense, el verso 9 dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? ¿El que transformó el camino a las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿Acaso si es Jehová el que está ofreciéndonos esta salvación por medio de Cristo el Mesías? Entonces tenemos que creer en Él, tenemos que aceptar a Él. ¿Por qué? Porque Él abrió a través de Cristo el mar para que pasemos, para que volvamos a reconciliarnos con Dios, el Dios maravilloso que nos perdona. Dice el verso 11, me encantó, del capítulo 51, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. ¿No les parece esto parecido a Apocalipsis 21? Wow, yo soy, y dice el Señor en el verso 12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Que es mortal, y del Hijo del Hombre que es como heno. No le temas al hombre. Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, del hombre, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor de aquel que aflige? No le temas al hombre. Me encanta. El salmista también lo dice. El salmista también dice, en Jehová confiaré, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 54:6, si no me equivoco. Entonces, el capítulo 51 va preparando el camino para que nosotros aceptemos esta salvación que el Señor nos ofrece. Isaías está mostrándonos contundentemente la salvación de Jehová. Y mira lo que dice el verso 14. Dice, el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Oye, estas promesas aplicables a la venida de Cristo, una de las promesas maravillosas es que en la tribulación final, los hijos de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, aún dice, cuando nos apresen, no moriremos, no habrá muerte en los momentos finales de la historia y no moriremos de hambre. Pan y agua habrá para nosotros. Esa es la promesa. Creamos en el Mesías, entendamos que Cristo Jesús ha sido revelado con anticipación para que cuando sucedió lo que sucedió, cuando llegó el Mesías, creamos que Él vino para darnos redención. Bueno, vamos a dejar esto aquí
Vamos al capítulo 52. Y nuestra lección también nos pidió, vamos a dejar la primera parte. Wow, es hermoso, hay muchas cosas que yo anoté aquí. Ya, pero yo quiero ir, sí, déjame leerte un poquito desde el verso 6. Ya, porque la lección nos ha pedido que hablamos del capítulo 52, 13 al capítulo 53, del 1 al 12. Ya voy a llegar ahí. Pero en esta parte quiero leerte cómo el preámbulo, antes de entrar a este poema del siervo sufriente, ya, el preámbulo es maravilloso. Escúchalo, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Y por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, escucha, he aquí estaré presente. El mismo Dios, en la persona de Jesucristo, el mismo Dios que nos dio sus promesas, se hizo presente. Verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina. Este es el anuncio que va a aparecer después en el capítulo 53, verso 1. Este es el anuncio, son buenas nuevas. ¿Quién va a creer este anuncio? ¿Sobre quién se va a levantar el brazo de Jehová? Cuando el brazo de Jehová se levanta es para fortalecerte. Y dice: voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos, juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo. Nota, cuando dice que Jehová desnudó su santo brazo, dice: los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Cuando el brazo de Jehová está de tu lado, está hablando de salvación. Por eso, cuán hermoso es aquel que anuncia la salvación. Y va a decir Isaías después: ¿quién va a creer a este anuncio? ¿Y sobre quién se va a levantar el brazo de Jehová? O sea, el que cree ese anuncio, el brazo de Jehová está con él, porque el brazo de Jehová trae salvación. Dice el texto: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Es como un llamado, es como lo que nos hace, el llamado que nos hace Apocalipsis capítulo 14, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18. Seamos fieles a Dios, creamos en el anuncio, porque el brazo de Jehová, la salvación de Jehová está con aquel que cree en el anuncio. Y ahora entonces, mira lo que dice aquí a partir del verso 13 en adelante. Porque aquí ya empieza un sándwich. Ya cuando entramos a Isaías 52, verso 13, hasta Isaías 53, verso 12, vamos a ver un sándwich, yo le llamo de victoria, un sándwich donde Jehová va a ser el vencedor. Sí, en medio del sándwich está todo el sufrimiento que le hemos causado al siervo de Dios, a Jesucristo, por el pecado. Pero la victoria está asegurada. Entonces, fíjense, hay un pequeño resumen de todo lo que va a desarrollar Isaías 53 en el verso 13 al verso 1 de Isaías 53. El resumen es victoria, victoria, y en el medio sufrimiento. Reino, reino, en el medio sufrimiento. Triunfo, triunfo, y en el medio sufrimiento. Y dice así, leo, verso 13, capítulo 52. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Victoria, triunfo. Pero ¿a costa de qué? Ya, ahora viene la parte del sándwich. Esto es un pequeño resumen de lo que va a ser todo Isaías 53. Dice, verso 14, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Aquí te está resumiendo todo lo que va a ser el poema de Isaías 53. Y entonces ahora cierra, que dije, triunfo, dolor, sufrimiento,
triunfo, victoria. Dice, así, verso 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí lo que está diciendo, en otras palabras, el misterio de Jehová se ha revelado. Y muchas naciones cerrarán su boca ante él. Triunfo, triunfo, victoria, victoria, y en el medio, sufrimiento y dolor. Ahora, verso 53, por eso el verso 1 del capítulo 53, verso 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿quién va a oír esto y va a creer? Ahora, si tú crees, fíjate lo que dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Recuerda, la manifestación del brazo de Jehová, ¿qué es? Es salvación, redención. Y entonces dice, el que cree, en otras palabras, el que oye este anuncio, recibirá salvación. ¿Y cuál es este anuncio? ¡Wow! Escuche. Desde el verso 2 al verso 9. Vamos a bosquejarlo rápidamente. Isaías 53, verso 2 al verso 1 y 2 está mostrando el sufrimiento del siervo de Dios, de Jesús, del Mesías. Vuelve a retomar el sufrimiento en el verso 7 al 9. Pero en el medio, los versos 4 al 6, nos va a hablar del porqué de ese sufrimiento. ¿Qué es lo que causa ese sufrimiento? ¿Quiénes son el objetivo de sufrir de esta manera Jesús? ¿A quién está reemplazando Jesús? Muy bien, leamos entonces. Dice, vean el sufrimiento del siervo de Dios. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Notas el sufrimiento? Voy a continuar con el sufrimiento. ¿Ok? Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo esto es lo que sufre el siervo de Dios, el Mesías, Jesús. Ya para nosotros esto es historia, esta profecía antes de que esto suceda. Y ya sucedió lo que la profecía decía. Ya Cristo fue el sacrificio, la propiciación, la redención, la justificación, la reconciliación y la purificación por nosotros. Ya te voy a explicar un poquito más esa parte. Ahora, ¿a quién reemplazó el siervo sufriente? ¿Por quién sufrió? Ahora viene el verso 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió él nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para tener nosotros paz, él fue castigado. Y por su llaga
fuimos nosotros curados. Aquí está, porque ¿a quién reemplazó Jesús? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Notas, hemos leído verso 2 y 3 el sufrimiento, versos 7 al 9 el sufrimiento. Pero ahora hemos leído por quién, en lugar de quién. ¿Quiénes tendrían que haber sufrido eso, pero no sufrieron? ¿Quién sufrió en su lugar? Jesús, el Mesías. Desde el verso 4 al verso 6, allí estamos nosotros. Es por nosotros que Él hizo todo esto, sufrió todo esto. Nuestros pecados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez explicado esto, volvemos a la idea que nuestra lección planteó. A partir del capítulo 52, verso 13 al verso 1 de Isaías 53, donde vemos un resumen, ¿qué vimos? Triunfo, victoria, sufrimiento, y ahora tenemos que ver la victoria. Todo esto, ¿en qué termina? Nótalo, verso 10 al 12. En victoria, dice la palabra de Dios así: con todo esto, quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo nos es hecho justicia, santificación, glorificación. Más todavía, victoria. Verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Victoria. En victoria, sufrimiento y victoria. Esa es la buena noticia. Y quieres tú entenderla mejor, porque debemos buscar en el Nuevo Testamento que todo esto que estaba profetizado se cumplió. Tú conoces eso, revelado en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, desarrollado de una manera magistral por el apóstol San Pablo en todos los libros que Pablo escribe, sobre todo Romanos, Gálatas, Hebreos, que nos muestran realmente el triunfo, la victoria del Cristo a favor nuestro. Y por supuesto, quiero decirles más todavía. Yo quiero hacer algo ahora. Vamos a ir por un momento ya a leer un texto que me parece que es el que nos explica de una manera clarísima esto en los hechos, con los hechos reales después de que eso sucedió. Vamos a ir rápidamente a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Vamos a leer Filipenses 2, 5 al 11 para que ustedes vean cuán clarísimo está allí. Haya también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. ¿Qué más podemos explicar? ¿Qué más te podemos decir con respecto a esto que es realmente el cumplimiento de aquello que Isaías profetizó, de esa maravillosa forma de expresar tan poética el poema del siervo sufriente, Jesucristo? ¿Qué es lo que logró Jesucristo en la cruz del Calvario, a favor tuyo y a favor mío? Por lo menos hay 5 cosas que yo puedo mencionarte. Fue nuestra propiciación. ¿Qué es propiciación? O sea, apartó la ira de Dios con ese sacrificio. La ira de Dios que iba directamente hacia nosotros. Cristo Jesús fue el sacrificio por nosotros, en nuestro lugar. Lo leímos claramente en Isaías. Nos reemplazó. Y entonces se convierte Cristo Jesús en el sacrificio, en la propiciación por nuestros pecados. En el altar del sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quitó el pecado del mundo con su muerte, derramando su sangre por ti. ¿Qué más hizo el Señor? Nos redimió. ¿Qué significa? Nos compró de nuevo. Pagó el rescate por ti y por mí. Eso significa redimir, rescatar, pagar el precio del rescate. Nos compró de nuevo. Es nuestro dueño por creación y es nuestro dueño por redención. ¿Qué más hizo el Señor Jesús? Nos justificó. ¿Qué significa esto? Significa que nos declaró justos delante de Dios. Nos trata como si no hubiésemos pecado cuando creemos en Él. Cristo nos justifica. Cristo perdona todo el pasado. Su sangre preciosa fue el precio que pagó por nosotros. Tú y yo somos vistos por Dios como justos. Es como si Dios nos hubiese indultado. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos reconcilió. Esa pared, ese abismo que había entre Dios y nosotros. Cristo Jesús se convirtió en reconciliación por nosotros. Esta es una figura de relación, una figura muy en la familia. Necesitamos vivir reconciliados. A veces los familiares se molestan, se separan. Bueno, Cristo nos reconcilió con el Padre y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y por último, ¿qué más hizo Cristo Jesús? Nos purificó. Él con su sangre nos purifica delante de Dios. Así es que cada vez que pienses en Isaías 52, Isaías 53, y cada vez que vayas a Filipenses capítulo 2 o a los evangelios y veas a Cristo cargando su cruz y Cristo muriendo en la cruz del Calvario, recuerda que de tal manera amó Dios al mundo, te amó, que nos dio a su Hijo unigénito, nuestro Cordero sustituto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, salvación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha levantado el brazo de Jehová? Creer al anuncio es oír el Evangelio y aceptarlo. Y eso hace que el brazo de Jehová se levante a favor tuyo, trayendo salvación. Sí, definidamente, lograr lo impensable es justamente que tú y yo aceptemos por fe lo que el Señor ha hecho por nosotros. No endurezcáis vuestros corazones. Aceptad a Cristo como Señor y Salvador. Acéptalo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el repaso. Gracias por estar atentos siempre a nuestro momento de repaso aquí en Iglesia Abierta, y deseo de corazón orar antes de despedirnos. Padre, gracias porque tocaste nuestro corazón con este mensaje. Lo que Cristo significa, lo que Cristo ha hecho por nosotros, el Eved Yahvé, el siervo sufriente, lo que Isaías profetizó, lo que se cumplió y lo que podemos resumir aquí en Filipenses, Señor, por ese maravilloso amor que tú tuviste
por nosotros pecadores caídos. Tenemos redención, tenemos propiciación, justificación, tenemos redención, reconciliación, tenemos purificación gracias a nuestro Cristo maravilloso. Oramos en su nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo viernes.